Entre las noticias relacionadas con la sequía, destaca el secado del río Éufrates, que ha llevado a algunos a considerarlo como un evento apocalíptico. Según el Apocalipsis de la Biblia, el secado del Éufrates es uno de los signos del fin del mundo, similar a las creencias de algunos judíos sionistas. La desaparición del río Éufrates actualmente está programada para el año 2023 y no se sabe si la situación mejorará para 2024. La disminución del caudal ha sido significativa, cayendo casi a la mitad del promedio anual durante años secos. La presa del Éufrates ha experimentado una reducción considerable en la cantidad de agua almacenada, perdiendo el 75% de su reserva efectiva, disminuyendo de 14.000 millones de metros cúbicos a solo 10.000 millones. La desaparición del Éufrates ha captado la atención de la sociedad, tanto desde una perspectiva geográfica y científica como en lo espiritual. En caso de que el Éufrates se seque, en Irak se anticipan consecuencias desastrosas, incluyendo el marchitamiento de la agricultura, la ganadería y las industrias dependientes del agua. Esto llevaría a la pérdida de medios de vida para millones de personas, privándolas de acceso a agua abundante y limpia para beber y realizar actividades de higiene. Este escenario podría desencadenar epidemias masivas, disturbios civiles y la migración de millones de refugiados hacia países vecinos, incluyendo Turquía e Irán. La creciente carga de refugiados podría sobrepasar a los países afectados, llevando a Irán a formar una alianza con Irak con el objetivo de destruir una o más presas en Turquía y liberar el flujo de agua. Sin embargo, dado que Turquía es miembro de la OTAN, esto podría provocar la intervención de Estados Unidos y países europeos de la OTAN para defender a Turquía en caso de guerra con Irán e Irak. Este problema se percibe como lo suficientemente grave como para causar estragos no solo en los países directamente afectados, sino también a nivel mundial. Además, la desecación del río revela aspectos interesantes y misteriosos, como la referencia al ángel del Éufrates, mencionado en el Apocalipsis de San Juan. En el contexto de esta narrativa espiritual, se hace referencia a la presencia de un ángel en el Éufrates durante el sonido de la sexta trompeta del Apocalipsis. Este ángel recibe instrucciones para liberar a 4 ángeles atados en el río Éufrates, descritos como seres demoníacos. Estos ángeles, que se consideran caídos y atados en cadenas de oscuridad, están destinados a cumplir una misión de destrucción, causando la muerte a una parte de la población de la tierra. La región del Éufrates se asocia históricamente con eventos significativos en la narrativa bíblica, desde el primer asesinato hasta guerras y la presencia de figuras como Nimrod y la idolatría babilónica. Algunos interpretan estos 4 ángeles como representaciones simbólicas de fuerzas destructivas durante el fin de los tiempos, actores en el juicio o instrumentos de la ira divina. Algunos sugieren que los 4 ángeles pueden ser considerados ángeles caídos o entidades demoníacas asociadas con la región del río Éufrates. Esta interpretación se conecta con la idea de que estos seres son liberados con el propósito de provocar destrucción y caos. Otras interpretaciones proponen que los 4 ángeles representan figuras históricas, reales o poderes, como líderes militares o naciones asociadas con la región del Éufrates. Desde este punto de vista, las imágenes se relacionan con eventos geopolíticos o conflictos que Dios había planeado para la destrucción del Imperio Romano, pero que fueron retrasados para permitir que Dios ejerciera su protección.
El Apocalipsis 9 nos indica que incluso después del daño causado por la liberación de los ángeles, los malvados no aprendieron ninguna lección y no cambiaron. Por lo tanto, se podría considerar que el agotamiento del Éufrates es solo uno de los signos de su presencia. Todo esto nos recuerda que, en última instancia, Dios está en control de estos eventos, permitiendo o anunciando cada uno de ellos. En ningún momento del fin de los tiempos se permite que el mal corra completamente fuera de control. Si los 4 ángeles están debajo en el inframundo, eso podría ser lo único que nos protege a toda la tierra, separando la carne de los gritos espirituales. Esto podría evitar que grandes grupos de seres espirituales chillen en ondas de aire y vibraciones letales para los seres humanos. Si esto fuera cierto, no podríamos evitar la llegada de 4 bestias, cuyos gritos podrían sacudir toda la tierra, señales de la civilización humana. Se descubrió que el antiguo río Éufrates, junto con los cercanos ríos Tigris y Jordán, formaban un oasis en forma de media luna que históricamente se conoció como la Tierra Fértil. En el Nuevo Testamento, esta área se considera el mayor oasis en el desierto del Oriente Medio y la cuna de la civilización. Bajo este río apareció la primera civilización de la humanidad, la civilización sumeria, que surgió alrededor de 3.800 años antes de Cristo, en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. En su apogeo, alrededor del año 2800 a.C., la ciudad de Uruk, parte de esta civilización, tenía una población que oscilaba entre 40.000 y 880.000 habitantes, siendo considerada una de las ciudades más pobladas del mundo en este momento. La arquitectura de la antigua región sumeria era notable, con cada ciudad y estado rodeado por murallas construidas con ladrillos de barro, algunos de los cuales incluso incorporaban cerámica tejida. Estas civilizaciones sumerias eran expertas en la construcción de obras de irrigación y empleaban búfalos y vacas para arar los campos, destacándose en estas prácticas antes que civilizaciones como la egipcia y la del Río Amarillo. Sin embargo, la grandeza de esta civilización fue efímera, ya que en el año 1940 a.C., los elamitas invadieron Sumer y saquearon sus ciudades y estados. Posteriormente, la dinastía de Hammurabi en Babilonia unificó Mesopotamia y los sumerios desaparecieron, siendo gradualmente asimilados por asirios y babilonios hacia el año 1700 a.C. A pesar de su breve existencia, los sumerios dejaron un legado significativo. Se encontraron signos de avanzada presencia en escritura, astronomía, matemáticas, geometría y medicina en las ruinas de sus antiguas ciudades. Estos logros siguen siendo fundamentales hasta hoy, incluyendo conocimientos como tablas de multiplicar, cálculos de circunferencia y área, así como técnicas de craneotomía. Además, los sumerios desarrollaron armas y objetos para apoyar sus guerras, como lanzas, cascos de bronce y escudos de cuero o mimbre, así como vehículos de combate conocidos como carros. El río Éufrates ha desempeñado un papel crucial en la historia, siendo especialmente significativo para los seguidores de Dios. Hace aproximadamente 4.000 años, Abraham respondió al llamado divino desde su ciudad natal, cruzando el río Éufrates hacia Canaán, la tierra prometida que Dios le dio. Este río marcó uno de los límites de Canaán. La importancia del Éufrates también se destaca en las profecías bíblicas. Hace unos 2000 años, Juan profetizó que el río Éufrates experimentaría eventos significativos en los últimos días.
La Biblia menciona que Abraham cruzó este río al dirigirse a la tierra prometida, actualmente Israel y la orilla occidental del río Jordán. La tierra prometida representa un lugar de gran importancia para los seguidores de Dios. La historia del río Éufrates es extensa y rica, con una longitud de más de 3.000 kilómetros, fluyendo desde Turquía a través de Siria e Irak hasta el Golfo Pérsico. Es uno de los ríos más largos de Asia Occidental. Su agua proviene principalmente de la lluvia y la nieve derretida. Este río ha sido históricamente crucial, con menciones en la Biblia y en antiguas inscripciones rocosas. Su cuenca en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, ha sido reconocida como una cuna de civilización y hogar de dos grandes ríos, proporcionando aluvión fértil a las llanuras del sur y facilitando el transporte fluvial para el comercio desde tiempos antiguos. La prolongada sequía ha ocasionado enormes estragos a lo largo del curso del río Éufrates, disminuyendo la profundidad de sus canales y provocando la muerte masiva de la fauna en sus alrededores. Este fenómeno se ha visto agravado por el aumento en la frecuencia y gravedad de las sequías, resultando en un descenso continuo del nivel de agua. Desde una perspectiva bíblica, se hace referencia a la predicción de que el río se secará, abriendo paso al surgimiento de una nueva ciudad, tal como se menciona en el Apocalipsis. Algunas curiosidades notables relacionadas con el río Éufrates incluyen detalles como la existencia, según expertos, de un túnel secreto bajo el río que conectaba a los palacios reales en ambas orillas. Además, este río tiene múltiples menciones tanto en la Biblia judeo-cristiana como en los hadices del profeta Mahoma. En tiempos antiguos, el valle del Éufrates estaba abundantemente irrigado, albergando numerosas ciudades importantes en sus márgenes. Las ruinas de algunas de estas antiguas comunidades aún permanecen en la actualidad como testigos de su esplendor pasado. La intensa falta de lluvias en Irak ha revelado una antigua ciudad palaciega sepultada por el río Tigris, que data de hace 3.400 años. Una completa urbe de la Edad de Bronce ha emergido en el sur de Irak, manteniéndose oculta bajo las aguas durante más de 3 milenios. Esta región sureña de Irak ha sido gravemente afectada por la crisis climática, llevando a los agricultores locales a extraer considerables volúmenes de agua del Tigris, el cual se encuentra en un estado de sequedad sin precedente en milenios. Específicamente del embalse de Mosul, una de las reservas de agua dulce más importantes del país. Bienvenidos a un nuevo video. Si disfrutas de este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratuito. Comencemos. Aunque los tiempos cambian a la misma velocidad que el caudal del río represado, que ha disminuido desde su origen en Turquía y sigue menguando, se estima que en la antigüedad este gran río pudo haber sido hasta 7 veces más extenso. No solo ha cambiado la apariencia del río, sino que las ciudades que se establecieron en sus orillas han quedado reducidas a polvo. Los nómadas de la región han visto cómo su estilo de vida, sin restricciones, ha sido interrumpido. El horizonte estepario, el Éufrates medio y el río Jabur, su principal afluente, han sido durante siglos el hogar de grupos diversos, incluyendo árabes, musulmanes, cristianos, judíos, kurdos y turcomanos. Estos grupos han vivido en la fértil llanura de Yezide, en el noreste de Siria, junto a la frontera con Irak. De estas regiones provienen las tribus más antiguas con tradiciones arraigadas. El río Éufrates, junto con su eterno vecino, el Tigris, ha sido testigo de la historia y cambios en estas tierras
a lo largo de los siglos. La región del creciente fértil, conocida como la cuna de la civilización, es el palpitar de la estepa, donde se escribió el capítulo más antiguo de la historia, Mesopotamia. Extendiendo su fertilidad y aliento a lo largo de más de 600 kilómetros, entrelazaba extensos fragmentos de historia que albergaban a griegos, romanos, bizantinos y árabes. Aquí, la mítica reina Zenobia resistió la denominación romana y aquí floreció el reino de Mari, que perduró casi un milenio. Muchos siglos después, Harún al-Rashid, el califa de Bagdad de las 1001 noches, erigió una ciudad más propia de los sueños que de la realidad. Miles de años ahora se deslizan en la memoria de los pueblos, como las aguas menguadas de uno de los dos ríos míticos que dieron forma a la civilización. En la actualidad, los grandes embalses de Turquía, encabezados por el de Ataturk y el de Asad, al norte de Siria, proporcionan energía y agua al valle, pero también ponen en peligro su caudal, que disminuye a medida que el río avanza hacia su destino final en Irak. La contaminación de las aguas y los ambiciosos proyectos hidráulicos de Turquía, que ya han reducido en un 40% el caudal del río Sirio, generan tensiones entre los tres estados, cuyo entendimiento en la distribución del oro azul es más que explícito en teoría, pero no siempre logra satisfacer a todos. La extracción excesiva a través de bombeo y canalizaciones perjudica el caudal de los ríos, y en algunas zonas la agricultura de secano ha sido reemplazada por el cultivo intensivo de maíz y algodón, este último siendo uno de los cultivos que más requiere riego y que más contamina. A pesar de ello, el Éufrates continúa desplegando su belleza y ensueño para aquellos que se aventuran a explorarlo. Esta gran arteria tonifica el paisaje árido del noreste sirio y cultiva las comunidades ribereñas con pequeñas parcelas de sandías, melones, viñas y cereales, regalando su abundancia a aquellos que aún practican la pesca con métodos tradicionales. En contraste, la sequía intensa que afecta al río Tigris ha revelado una ciudad construida hace 3.400 años en el sur de Irak. En el centro de esta ciudad, los arqueólogos de la Universidad de Tevebuen descubrieron un palacio antiguo perfectamente conservado bajo el lecho del río Tigris. A lo largo de los caudales del Tigris y el Éufrates se establecieron las bases de las primeras civilizaciones poderosas de la humanidad. Al margen de estas dos corrientes fluviales surgieron algunas de las ciudades más activas económicamente, comercialmente y políticamente. Aunque la sequía persiste, estas dos ciudades siguen siendo de las más prósperas en Oriente Medio. Un ejemplo reciente es la ciudad encontrada al sur de Irak, antes oculta bajo la protección del río Tigris, donde no se tenía registro previo de las estructuras que antaño sirvieron como palacios y murales. Según los descubrimientos del equipo de la Universidad de Topweven, en colaboración con la Organización de Arqueología de Kurdistán, la ciudad denominada Kemune, debido a las dataciones realizadas sobre los vestigios, incluía un palacio con paredes conservadas de 7 metros de altura. En su interior se encontraron cámaras que en algún momento estuvieron decoradas con murales pintados. Los arqueólogos explican que según las investigaciones, es posible que el asentamiento haya alcanzado su apogeo durante el Imperio Mitanni, un reino del cercano Oriente que gobernó partes de Siria y el norte de Mesopotamia desde el siglo XV hasta el siglo XIV a.C. Otro caso ilustrativo es la colonia de Tel Kamol, donde surgieron múltiples sitios arqueológicos que datan de entre el 3000 y el 4000 a.C.
Estos sitios fueron explorados antes de que el embalse se llenara, como parte de una iniciativa internacional para preservar el patrimonio que estaba destinado a quedar sumergido tras la construcción de la presa. Sin embargo, con el reciente retroceso del nivel del agua, también ha emergido Tel Merbet, con vestigios que se remontan a 9000 años antes de Cristo, que albergan la considerada históricamente como la primera muralla de Siria, construida en una zona con aproximadamente 11.000 años de antigüedad. Debido a la sequía, ha resurgido una antigua ciudad, un complejo urbano extenso que controlaba gran parte del norte de Mesopotamia y Siria. Esta ciudad, llamada Sájico, fue el centro cultural del antiguo reino mitaní, desarrollándose entre los años 1550 y 1350 a.C. Se suma a los asombrosos tesoros arqueológicos que han reaparecido en la región de Kurdistán iraquí, a orillas del embalse de la presa de Mosul. Los expertos sugieren que Sájico podría haber sido mencionada en antiguos textos babilónicos, pero su ubicación exacta era desconocida. Esta ciudad emergió por primera vez de las aguas en 2018, cuando los investigadores lograron mapearla. A lo largo de los años y con la profundización de la sequía, se realizaron análisis más exhaustivos a finales de 2023 y se descubrieron edificaciones residenciales y administrativas, un lugar dedicado a la fundición de metales, una fortificación masiva con muros de hasta 6 metros de ancho y torres, un edificio de almacenamiento monumental de varios pisos y un complejo industrial. Los arqueólogos enfrentaron una urgencia al excavar apresuradamente al menos una porción de esta ciudad antes de que volviera a sumergirse. Quedaron asombrados por el notable estado de conservación de las paredes de ladrillo de barro secadas al sol, las cuales habían estado sumergidas bajo el agua durante más de 40 años. Este fenómeno se debe a la destrucción de la ciudad por un terremoto alrededor del año 1350 a.C., durante el cual las partes superiores de la muralla colapsaron y sepultaron los edificios. Durante las excavaciones también se descubrieron 5 vasijas de cerámica que albergaban un archivo compuesto por más de 100 tablillas de arcilla sin coser del período asirio medio. Después del mencionado terremoto, algunas de estas tablillas aún se encontraban en sus sobres y en buen estado de conservación. Los investigadores esperan que este hallazgo proporcione información valiosa sobre el fin de la ciudad en el período mitaní y el inicio del dominio asirio en la región. Para prevenir el deterioro cuando el nivel del agua vuelva a subir, las estructuras excavadas fueron completamente cubiertas con láminas de plástico rellenas de grava. Este proceso forma parte de un extenso proyecto de conservación financiado por la Fundación Herda Elke. Si te ha gustado el video, te invitamos a mostrar tu apoyo dejando un me gusta, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones, ya que esto nos motiva a seguir creando contenido.